Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Agenda política. Nueve con 3 minutos. Fernando Ávila, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto de saludarte aquí a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Todo bien, afortunadamente, Fer, aquí trabajando y dándole duro y viendo lo que está sucediendo en la arena política. ¿Qué pondrías sobre la mesa en esta ocasión? Que vaya que hay temas. Y vaya que hay temas, Jaime. La realidad es que, mira, quizá podríamos precisamente, aprovechando un poco relax, si se puede llamar así, esta relajación un poco en cuanto a precisamente los temas electorales, particularmente que son los que particularmente atraen toda la atención, un elemento que podríamos prestarle precisamente foco, ponerle la lupa, es esta circunstancia respecto a la responsabilidad pública, por llamarlo de alguna manera, que tienen las figuras públicas, pero particularmente los servidores públicos, aquellos que han sido de alguna suerte o electos o que tienen algún cargo, por supuesto, en el Ejecutivo, llámese de cualquier nivel, respecto de la difusión y de la verificación que se pueda tener de las noticias, de los contenidos que se van compartiendo. Es en razón, por supuesto, de esta circunstancia que se presentó hacia finales de la semana respecto de la presunción de un tuit que se le adjudicó, se le atribuyó a Regina Blandón y que de alguna manera cobró cierta relevancia una vez que fue compartido particularmente por figuras públicas, específicamente por una diputada local de Querétaro, y que con ello de alguna manera parecía se le otorgaba esta credibilidad o esta autenticidad, y desde luego, como suele reportar muy atinadamente Grecia Alvarado cada fin de semana aquí en tu programa, bueno, explota por supuesto en la red, genera una serie de circunstancias, pero aquí lo relevante y quizá lo importante es hasta dónde puede analizarlo, hasta dónde puede llegar o hasta dónde llega, hasta dónde debería de llegar la responsabilidad pública de un funcionario, de un servidor, insisto, de un representante, en este caso popular, respecto de verificar o no la autenticidad de lo que se está compartiendo, lo que se está publicando en redes. Lo hemos platicado constantemente, Jaime, amigos del auditorio, respecto de que no, en lo personal no considero que deba de regularse los contenidos, que deba regularse lo que de alguna suerte se publica en nuestros perfiles personales y la manera en la que estos se van desarrollando. Sin embargo, lo cierto es que sí requiere una cuestión de responsabilidad, tan es así que inclusive dentro de lo que es la propia ley electoral, lo acabamos de vivir apenas hace unas semanas, aquellos candidatos, por ejemplo, deben de suspender la publicación en sus perfiles personales de cualquier tipo de circunstancia que pudiera considerarse como continuar con los actos de campaña una vez que se establece esta veta 3 días antes de la elección, y eso independientemente de que sean perfiles personales, es decir, si hay ya una regulación en ese sentido, hay una limitante de lo que se puede o no se puede estar publicando, en este caso particularmente dentro de lo que son los tiempos previos a la propia elección, pero ya se maneja o se establece esta responsabilidad, en este caso particular, insisto, por quienes son candidatos o que aspiran a un puesto de elección popular. ¿Qué sucede en el momento en el que se logra esta posición? ¿Qué sucede en el momento en que un senador, un diputado federal, un diputado local o algún presidente municipal, en uso de sus redes sociales personales, publica o le da cierta validez, o como se dice regularmente, retuitea una noticia no necesariamente verdadera o no necesariamente confirmada, o inclusive con toda la intencionalidad de propagar algún tema falso? Bueno, esto desde luego habría que considerarse, habría que valorarse, habría que analizarse respecto de cuál podría ser el impacto, si es que esto amerita algún tipo de regulación o simple y sencillamente lo seguimos manejando como un elemento de esta libertad, de este universo paralelo que son las redes sociales y en las cuales prácticamente todo se vale, con el riesgo de que finalmente, a pesar de que inclusive se pueda llegar eventualmente a demostrar que cierta publicación o que cierto contenido fue falso o que no corresponde a la autoría de quien se le atribuye, el daño moral o el daño que precisamente público se puede estar generando, eventualmente puede ser hasta irreversible. Entonces me parece, Jaime, a nuestro auditorio, que es un buen momento para empezar a analizar y a discutir qué es lo que está sucediendo, sobre todo precisamente, y como ya se mencionaba también en el espacio de Arturo Sánchez, con esta implementación de el nuevo bloque que tendremos
en las conferencias mañaneras del presidente de la República, cómo se estarán presentando y cómo se estarán valorando lo que corresponde o no a las noticias verdaderas, porque también, y nos entraríamos ya en la otra dinámica, en el otro rango de evaluación, qué es lo que define necesariamente una noticia, particularmente cuando eventualmente esto se pueda tratar de una opinión, de algo verdadero o falso. ¿Quién define la verdad y de qué manera habría que demostrarse si esta opinión o este planteamiento es en efecto verdadero o corresponde más a un esquema intencionalmente erróneo o ya no solamente erróneo, sino inclusive falso con toda su intencionalidad? Estos elementos, Jaime del Auditorio, me parece que son muy relevantes, muy importantes, insisto, sobre todo porque con miras a lo que ya se ha platicado, el arranque formal de esta segunda mitad de gobierno del presidente de la República, sin duda alguna estaremos entrando en una lucha más desde el punto de vista electoral en este momento, desde luego, que no existe una contienda como tal, pero sí por ganar y por hacerse de la percepción respecto de qué es lo que está ganándose o qué es lo que se está haciendo adecuadamente, que desde luego es lo que marcará de alguna manera la tendencia electoral, esta sí, hacia 2024. Es decir, en la medida en que alguno de los actores políticos, sea del lado del actual gobierno o sea del lado de la oposición, logre posicionarse y logre manejar esta percepción de que se van haciendo las cosas de manera adecuada o que se va ganando ese terreno, que se va obteniendo más gente a favor, o por el contrario, que las cosas están siendo de manera inadecuada o que las toma de decisiones no son las correctas, en la medida en que esta percepción se vaya acentuando, sin duda alguna esto permeará de manera directa en lo que será la elección del 24. Y muchos de estos elementos, buena parte de estos elementos, dependerán necesaria e ineludiblemente de eventualmente las famosas fake news en las redes sociales y por supuesto estaremos viendo la responsabilidad que sobre ello puede tener aquellos servidores públicos, Jaime. Pero es bien serio, porque ya nos lo decía Gerson en el bloque anterior, Fernando, las noticias en México, la información, la gente ya no está muy convencida de lo que está ocurriendo por ese bombardeo constante. Yo escuchaba la otra vez en estos espacios que son muy afines al gobierno, al gobierno del presidente López Obrador, donde una antropóloga, y no recuerdo el nombre de ella, decía, es que los comunicadores, ¿a quién le rinden cuentas? ¿Y qué es lo que...? Pues, a ver, un comunicador, en este caso, este espacio informativo y Grupo Fórmula en general, le rinde cuentas a su audiencia. Y lo que nosotros transmitimos aquí son noticias que han sido verificadas. Quizá nos lleguemos a equivocar en alguna porque estamos en un programa en vivo y la rectificamos en su momento, pero las fuentes a las que acudimos son fuentes oficiales donde se está generando la información y las cuentas las rendimos porque estas personas y esa parte de confrontar a los medios tradicionales con los medios que están en las redes sociales, esa idea que ha surgido también en esta administración de que ahí sí se dice la verdad y aquí no se dice la verdad, no sé por qué, pero que según aquí que no se dice la verdad, pero ahí sí son libres. Nosotros, y el compromiso que tienen estos espacios es con la audiencia te escucha porque confía en lo que estás diciendo, porque la dices de las fuentes que son originales, porque entrevistas al funcionario público que dice o que da a conocer que se han vacunado X cantidad de personas, que eso no le guste o que eso no diga lo que está pensando el auditorio o parte del auditorio o lo que en algún momento se dijo y no se cumplió, pues eso ya no es asunto del medio, es asunto de lo que está surgiendo como información. ¿No crees? Totalmente de acuerdo, pero es precisamente donde viene lo más relevante, Jaime, porque justamente esto que señala, el medio le rinde cuentas a su audiencia y por supuesto en la eventualidad de que cualquier medio de pronto pierda esa credibilidad respecto a lo que se está presentando, bueno, la audiencia cobraría factura, pues cambiándose simplemente de medio. Lo mismo teóricamente sucede en el caso del servidor público. Si el electorado, el ciudadano, percibe que no le está respondiendo, que no está actuando de la manera en que se espera, pues la lógica es que una vez que tiene esta condición, esta posibilidad en el proceso electoral, cambie o modifique aquel partido con el cual ya no se siente representado. Pero aquí lo relevante, justo con lo que mencionas, más allá de esta circunstancia muy clara,
está lo que se denomina precisamente en comunicación sesgo cognitivo, que es, vamos a estar nosotros, las personas, todos los seres humanos, vamos a estar más tendientes a estar de acuerdo con aquella noticia o con aquella información que de alguna manera empate con lo que nosotros tenemos previamente. Y ese es precisamente el riesgo, porque en la medida en que se presente una información claramente falsa para quien la está presentando, por supuesto, pero que tiene como objetivo un segmento particular de la sociedad que apoya esa idea, ese segmento la va a considerar como real, la va a considerar como auténtica. Eso está completamente comprobado y en consecuencia se va a estar afianzando esta percepción de que una parte en este caso quizá los adversarios o eventualmente quienes no necesariamente están de acuerdo con cierta posición están mintiendo, mientras que quien está presentando esta otra cara de la moneda corresponde a lo que se dice en verdad. Y en esta lucha permanente de obtener la percepción favorable es donde estará el verdadero juego en estos próximos 3 años, Jaime. Realmente en el momento en el que alguno de los dos bandos de alguna suerte gane esta lucha por esa percepción de lo real, bueno, es lo que definirá o decantará hacia, sin duda alguna, el ejercicio del 2024. Veremos qué es lo que sucede. Gracias, Fer, te abrazo. Te deseo un extraordinario fin de semana, un buen domingo. Cuídate mucho. Igualmente, Jaime, un abrazote. Buen domingo. Hasta pronto. Gracias, Fernando Ávila. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.